Listos, estamos grabando. Esta es la sesión de la semana 10 y la presentación de método de muestreo y teorema del límite central. Entonces, como introducción, vamos a hacer como por acá para poder ver en grande. Dice, en los primeros temas que hemos ido viendo a lo largo del curso, se hizo hincapié en la descripción de datos, ¿verdad? Se habló de estadística descriptiva, inferencial, cálculo de, de diferentes valores, la media, la moda, las medidas de posición, medidas de variabilidad. Luego se comenzó a establecer el fundamento de la inferencia estadística con el estudio de la probabilidad. Hablamos de lo que era la probabilidad en sí, distribuciones de probabilidad continuas, discretas, el elemento teórico, ejercicios. Justo yo les mostraba el Excel que tuvimos de esas sesiones. Recordar que en la inferencia estadística el objetivo es determinar algo sobre una población a partir de una muestra, ¿verdad? Mi población es el todo y a partir de una muestra yo extraigo, ¿verdad? Digamos, le quito una muestra a esa población y a partir de ahí yo quiero entender cómo se comporta mi población. Mi población pueden ser personas, pueden ser piezas, pueden ser partes, pueden ser, en fin, lo que yo defina, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como análisis inferencial. Basado en ese muestreo, vamos a ver cómo vamos a esperar entender a la población como tal. En producción, ya hablando a nivel muy ingenieril de planta, de ahí una línea de producción va desarrollando una serie de productos. Digamos que esto es una banda que se va moviendo en función, ¿verdad? De bandas continuas. Y hay una máquina que va generando productos. Y nosotros a alta velocidad, nosotros no vamos a estar revisando todos los productos. Vamos a estar estableciendo muestras. Ah, vamos a ver este producto, pasa un tiempo, vamos a ver este otro producto y así sucesivamente. ¿Para qué? Para estar seguros de que mi producción, llámese el lote de producción, llámese todo el conjunto de las piezas, van bien, se están desarrollando adecuadamente, están cumpliendo con características, especificaciones técnicas y demás. La población es todo el grupo de individuos u objetos en estudio, ¿verdad? La población es eso que definimos como el todo. Y la muestra es una parte o subconjunto de dicha población. Luego se ampliaron conceptos de probabilidad al describir tres distribuciones de probabilidad discreta. Hablamos de la binomial, eh, muy sencilla, ¿verdad? Como un área de rectángulo. Hablamos de la hipergeométrica. La hipergeométrica, bueno, la binomial y la hipergeométrica se utilizan muchos, perdón, el área rectángulo es la uniforme. La binomial y la hipergeométrica se utilizan muchos para pasa, no pasa, para muestreos, en fin. Ellas son similares entre sí, sus características difieren un poco en función de la aplicación y hablamos de Poisson, muy utilizado para tasas de llegada. Además, se describieron tres distribuciones de probabilidad continua. La uniforme, ahora sí, ¿verdad? Función de tiempos y aquel rectángulo que va de A a B. La normal, que, que nos basamos mucho en normal estándar, ¿verdad? Y viene todo lo que es los cálculos de Z. Y la exponencial, que ahora yo les mostraba ahí algunos ejemplos y cosas que vimos con la exponencial como tal. Las distribuciones de probabilidad abarcan todos los posibles resultados de un experimento, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy, llámese experimento, este proceso de producción que estaba marcando por acá. Entonces, en función de un análisis binomial, yo puedo llegar y decir cuáles piezas pasan, cuáles no pasan. Entonces, de tantas piezas que compone todo el lote, se detectaron 3 piezas con fallo, tantas buenas, en fin. Y todo eso lo analizamos en función de comportamientos de probabilidad. Mediante las distribuciones de probabilidad se puede evaluar la posibilidad de que algo ocurra en el futuro. Eso también nos va a dar una visión de
cómo es nuestro proceso, cómo es el comportamiento, cómo se maneja o se mueve el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Método de muestreo. Se sabe que el propósito de la estadística inferencial consiste en determinar algo sobre una población a partir de una muestra, lo acabamos de ver y de decir. Una muestra es una porción o parte de la población de interés, o sea, un segmento. En muchos casos, el muestreo resulta más accesible que el estudio de toda la población. En la mayoría de los casos, el muestreo es más eficiente. No tenemos que tomar todas las piezas, no tenemos que ir a encuestar a todas las personas. Eso es eficiencia. Además, nos da representatividad estadística y por eso podemos tomar decisiones. Y aquí lo vemos en razones para muestrear, ¿verdad? ¿Por qué hacemos muestreos? Cuando se estudian las características de una población, existen diversas razones prácticas para preferir algunas partes o muestras para observar y medir. Algunas razones para muestrear son, número uno, establecer el contacto con toda la población requeriría mucho tiempo. Imagínense hacer una evaluación en la sede, donde usted dice, voy a ir a hacer una evaluación poblacional, voy a ir a entrevistar a toda la gente de la sede. ¿Cuánto tiempo y cuántas personas ocupa usted para hacer eso? O sea, es un montón de gente, es un montón de tiempo. Unos van unos días, otros van, o sea, sería una cosa increíble. Dos, el costo de estudiar todos los elementos de una población, ¿verdad? El costo, porque entonces va a ir usted solo a hacer eso, ¿de cuánto va a durar? Si usted tiene a 10, 20 personas, va a durar menos, pero ¿cuánto te cuesta? Esas personas no van de gratis. Es imposible, imposible no hay nada, pero podría ser imposible, ¿verdad? Verificar de manera física todos los elementos. En poblaciones muy dinámicas, de eso es complejo. Yo todavía digo la sede. Ahora, imagínense ir a hacer un análisis que usted diga, voy a hacerle una encuesta a todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en todo el país, en todo, eso es casi imposible. O sea, qué días va a ir, cuánto va a requerir, y personas, tiempos. Y la Universidad de Costa Rica, con una población tan dinámica, gente matricula, gente se va, gente se gradúa, gente entra, gente sale. O sea, cuando usted termina, su población ya ha ido variando en el tiempo. Algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Imagínese un lote de producción donde usted va a medir resistencia y para medir la resistencia tiene que dañar, fracturar la pieza, la parte. Y usted no va a ir a destruir todo el lote para decir, sí, todo el lote viene con la resistencia adecuada. No tendría sentido, va a producir para botar. Y luego los resultados de la muestra son estadísticamente adecuados. O sea, el buen muestreo tiene representatividad estadística. El muestreo más básico, más sencillo, es el que se conoce como el muestreo aleatorio simple. Dice, el tipo de muestreo más común es el aleatorio simple. Muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. Por eso, un principio de aleatoriedad es, todos tienen la misma oportunidad. Como si yo llego y digo, voy a hacer una rifa entre todos ustedes, vamos a rifar una camiseta. Y entonces lo vamos a hacer con Excel o lo vamos a hacer papelitos en una bolsa, en fin, como sea, tiene que haber un principio de aleatoriedad, ¿verdad? Se supone que todos tendrían la misma probabilidad de ganarse el regalo, la camisa, o el perfume o lo que estemos rifando. Ese es el principio de aleatorio, todos tienen la misma probabilidad. Veamos este ejemplo. Jane y Joe Miller administran el Fostrock Inn, una especie de hotel, una pensión en Carolina del Norte. El negocio tiene 8 habitaciones. A continuación aparece el número de estas 8 habitaciones rentadas diariamente durante junio del 2011. Utiliza Excel para seleccionar una muestra de 5 noches de junio. Ahí están todos los meses de junio, los 30 días. Y las habitaciones en renta, ¿verdad? 8 habitaciones rentadas. Ok, digamos, el 1 de junio no se rentaron habitaciones.
El 2 de julio se rentaron 2 habitaciones, así sucesivamente. Bueno, no hay un día que se rentaron todas. El mejor día fue el 15. 7 habitaciones, siempre quedó una libre. ¿Cómo establecemos muestra? ¿Cómo? Yo aquí lo tengo, pero ¿cómo lo establecí? Lo hice con el complemento de análisis de datos que ya hemos visto. Si yo me voy a datos, yo puedo abrir el complemento de análisis de datos y entonces el complemento de análisis de datos de Excel tiene una parte aquí de, vamos a ver, muestra. Le decimos que aceptar. Entonces él nos va a preguntar, ¿cuál es el rango de entrada? Yo le voy a decir, bueno, el rango de entrada son todas esas columnas. Yo le marqué rótulos, siempre lo hago. Método de muestreo, periódico o aleatorio. Vamos a decirle aleatorio. Pero número de muestras, ¿cuántas ocupa? Eh, Dice que utiliza Excel para seleccionar una muestra de 5 noches. 5. Rango de salida, ¿dónde colocamos? Obviamente ya yo lo había corrido, pero le voy a decir que me lo coloquemos aquí a la par y le vamos a aceptar. Y ahí él me generó una muestra. O sea, de todos estos, claro, aquí lo que no sé es, por ejemplo, él me dice el 3, pero no sé si es este 3 o este otro. O sea, él agarró como si yo tuviera todo esto en una tómbola y él sacó una primera, 3 habitaciones rentadas. Otra, 2 habitaciones, otra, 2 habitaciones, otra, 4, 5. ¿Cuál es la media? Si yo marcara las 5, me dice que el promedio de la muestra es de 3.2 habitaciones rentadas por día. En la muestra que ya yo había calculado la vez pasada, el promedio era más bajo, 2.6. ¿Cuál es el promedio de la población? 3.13. De las 2 muestras que calculé, esta que acabo de hacer es la que está más cercana al promedio real, pero al final, ya sea esta o que yo sacara más como tal, son aproximaciones de la media muestral con respecto a la media poblacional. Si quiero mayor precisión, puedo hacer la muestra más grande y con eso voy a lograr mayor precisión. Okay. Pero hay otros muchos tipos de muestreo. Aquí se ven algunos, no todos, y se mencionan, pero como les digo, hay muchos tipos de muestreo. En las industrias se trabaja con muchos tipos. Hay unos muestreos basados en algo que se llama tablas militares, hay muestreos basados con software especializado, hay muchos tipos de muestreo, pero los más básicos los vemos acá. Muestreo aleatorio sistemático. Dicen algunos estudios, el procedimiento muestreo aleatorio simple resulta complicado. En su lugar es posible aplicar el muestreo aleatorio sistemático. Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada 10º miembro de la población. Entonces, ¿qué es eso? Dice, primero se calcula K, que es el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. En el ejemplo anterior, K hubiese sido, eran 30 días entre 5. K hubiese sido 6. En el ejemplo anterior que acabamos de hacer de aleatorio simple, ¿verdad? 30 días, población, entre 5 muestras. Estoy calculando ese elemento. Luego dicen, antes de aplicar el muestreo aleatorio sistemático, debe observar con cuidado el orden físico de la población. Cuando el orden físico se relaciona con la característica, no debe aplicar el muestreo aleatorio sistemático, debe aplicar otros métodos de muestreo. Entonces, ahí es como que yo hubiera llegado y digo, ok, muestreo aleatorio sistemático en este ejercicio. Tomo el 6. Luego vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, otra muestra. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, otra muestra. Y así sucesivamente. Cada
késima parte, en este caso, cada 6 piezas. Muestreo aleatorio estratificado. Otro de los tipos de muestreo que tenemos por acá. Dice, cuando una población se divide en grupos a partir de ciertas características, se aplica el muestreo aleatorio estratificado con el fin de garantizar que cada grupo se encuentre representado en la muestra. Es como que en la sede quisiéramos hacer un muestreo de estudiantes de la sede, pero asegurarnos que la sede está compuesta por estudiantes. Bueno, administrativos, académicos, pero pensemos que estamos pensando en el estudiantado nada más. Tenemos estudiantes de diferentes carreras. ¿Qué pasa si yo tengo carreras muy grandes, digamos administración de negocios y tengo carreras muy pequeñas? Si yo genero un muestreo convencional, corro el riesgo de que las carreras que menos individuos o estudiantes tienen no sean tomadas en consideración. El muestreo aleatorio estratificado, en ese caso, ayudaría a asegurar que vamos a, de cada carrera, las grandes, las pequeñas, las medianas, de todas vamos a tener partes, personas, piezas. A esos grupos se les denomina también como estratos. Una población se divide en subgrupos, denominados estratos, y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Muestreo por conglomerados. Otro tipo común de muestreo es el muestreo por conglomerados, que a menudo se emplea para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta área geográfica. La población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales. Esa imagen de la derecha, un ejemplo de estos, lo que tenemos en nuestro país en función de cantones y distritos. Entonces, en cada uno de ellos, ahí podemos tomar análisis sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la salud y demás. A continuación, se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Entonces, como que tengamos todos los cantones de la provincia de San José y dentro de esos cantones van a haber distritos y entonces vamos a tomar ciertas partes de ciertos cantones y de ciertos distritos como tal. El error de muestreo, ahora el muestreo ahí no es perfecto, ¿verdad? Es la diferencia entre el estadístico y la muestra y el parámetro de la población correspondiente. Yo les decía que cuando uno hace estadística inferencial y tomamos en consideración todo el muestreo, uno paga ahí un error o sesgo en función de lo que se está haciendo, ¿verdad? Aquí hay un ejercicio. Dice, del ejercicio anterior, del Foxtrot, la pensión en Carolina del Norte, utiliza Excel para seleccionar 3 muestras aleatorias de 5 días. O sea, ya no solo una, sino 3. Calcule la media de cada muestra y compárela con la media poblacional. ¿Cuál es el error de muestreo en cada caso? Entonces, primero tenemos la media de toda la población, ¿verdad? Los 30 días. La media es de 3.1. Luego se le seleccionan con Excel 3 muestras. Ya sabemos cómo hacer eso, pero solo hacerlo 3 veces. Entonces, para no correrlo 2 veces, ahí vamos a usar los mismos elementos. Le calculamos la media muestral, 3.6 de esos 5 muestras, 2.2 y 3.0. Ok, ¿qué es esto que estamos viendo aquí abajo? Este es el diferencial entre la media poblacional y la media muestral. 3.1 versus 3.6 menos 0.5. Está cerquita. 3.1 versus 2.2, 0.9. Ese ya se está cerca porque es menos de 1, pero igual, ¿verdad? Ya se empieza a alejar un poquito. Y 3 contra 3.1, este es el más cercano. 0.1 diferencia.
¿Qué es este de aquí? Este de acá es la media de las medias muestrales. Eh, no lo tengo ahí, pero el dibujo de esto sería, voy a activar el lápiz, sería X doble techo. Cada uno de estos sería muestra 1, media muestral 1, media muestral 2, media muestral 3, y este sería la media de las medias. Por eso doble techo. ¿Cuál sería este? Media poblacional. La letra griega mu. Cuando vemos la media de las medias, nos da 2.9. Vean que el error o el diferencial de muestreo es muy pequeñito. Es de 0.2 apenas. O sea, nos está dando tremenda aproximación. Si yo sacara más muestras, este valor se afina más. Pero bueno, vea que con 3 ya lo tengo bastante cercano. ¿Cuántas muestras puedo sacar? Con la fórmula de combinación, ¿se acuerdan? Combinaciones y permutaciones. Con la fórmula de combinación, él me dice que yo puedo tener 142.506 muestras de 5 distintas en función de estos datos. La fórmula, combinad 30 de 30 datos de población, 5 datos de muestreo. Por consiguiente, los errores de muestreo son aleatorios y se presentan al azar. Si se determinara la suma de estos errores de muestreo en una gran cantidad de muestras, el resultado se aproximaría mucho a 0. Sucede así porque la media de la muestra constituye un estimador sin sesgo de la media de la población. Entre más cantidad de muestras, lo que yo decía, entre más cantidad de muestras tenga, más acercamiento, más precisión voy a tener entre la media muestral y la media poblacional. Entonces, continuando, luego tenemos distribución muestral de la media. Dice, distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Un poco lo que hicimos en el ejercicio anterior. En resumen, al tomar todas las posibles muestras aleatorias de una población y calcular un estadístico muestral de cada una, se establece, número 1, la media de las medias de las muestras, o sea, la media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media de la población. X doble raya va a llegar a ser igual a esto. 2. La dispersión de la distribución muestral de la media es más estrecha que la distribución poblacional. Y 3. La distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución de probabilidad normal. Eso es por lo del teorema del límite central, que ahorita vamos a ver. Aquí viene un ejercicio. Está larguillo, vamos a ver qué es lo que dice. Tartus, una tienda, cuenta con 7 empleados de producción, a quienes se le considera la población, ¿verdad? Todos los empleados. Todos estos ejercicios vienen de libros de Estados Unidos, por eso no de los nombres. Joe, Sam, Sue, Bob, Jen, Art, Ted, como el oso. En la tabla se incluyen los ingresos por hora de cada uno de ellos. Joe gana $7 la hora y así sucesivamente. Luego dicen, ¿cuál es la media de la población? Número 1. O sea, ¿cuál es mu? Bueno, esto es fácil de calcular. ¿Cuál es la media de la población? Ahí falta información. ¿Cuál es la media de la población de los ingresos por hora? ¿Verdad? Pero bueno, vamos que uno. $7,71 en promedio por cada
por todos. 2. ¿Cuál es la distribución muestral de la media de muestras de tamaño 2? Si yo tengo un N mayúscula, 7 de mi población, y tengo una muestra de 2, con la fórmula combinar, me da 21. Significa que puedo tener 21 muestras de 2 personas distintas de las 7, en combinaciones distintas. A la combinación le importa el orden, a la permutación no. Entonces, esto que se ve aquí, de estas 21, es lo que nos muestra esta tabla, que si viene del libro, ¿verdad? Aquí tengo 11 y aquí tengo los demás, aquí tengo 21. Entonces, en la primera muestra, Joe con Sam, ellos dos. Segunda muestra, Joe con Sue, y así sucesivamente, ¿verdad? Vea que todas las combinaciones donde Joe va a estar presente, luego todas las combinaciones con Sam, todas con Sue, todas con Bob, todas con Jen, todas con Art. Y al final tenemos a todas ahí, 21 en total. A esas 21 se le calcula, Joe gana $7 y Sam gana $7, ¿verdad? Lo vemos acá. Y la media de esos es $7 como tal, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en esta tablita? Esta tablita es una tabla de conteo. ¿Cuántas medias muestrales de 7 hay? Hay 3. Ahí yo la señalo en rojo. Hay 3 con 7. ¿Cuántas hay de 750? Eso hay que ir a sumarlas. Si estuvieran en Excel, uno le pone una fórmula condicional y es rapidísimo. 750, hay 9 veces. ¿Cuántas de $8? Hay 6. Hay 6 donde dice la columna media, hay 6 de 8. ¿Y cuántos de 850? Hay 3. En la columna de media, esta de acá, hay 3 de 850. 1, 2 y 3. Nada más. Suman, la sumatoria es 21. Estamos con las 21 muestras. Y luego la probabilidad de cada una de, ¿cuál es la probabilidad de $7 en la muestra? Es de un 14% y así sucesivamente. 3. ¿Cuál es la media de la distribución muestral de la media? ¿Cuál es la media de la distribución muestral de la media? Suma de todas las medias muestrales, o sea, sumar todas las medias, 7 más 750 más 7, que aquí está, 162, se divide entre 21 y la media muestral de las medias me está dando exactamente igual a la media poblacional. En otras palabras, esto es X doble barra. ¿Cuál es la media muestral? Esto de acá es la media de cada uno de ellos. Y esto de acá es la media de la población y vemos cómo la media poblacional es igual a la media de todas las medias del muestreo. 4. ¿Qué observaciones es posible hacer sobre la población y la distribución muestral de la media? Bueno, aquí hay varias cosas. Están unas con imágenes de libro y otras hechas con Excel, pero al final me llevan a lo mismo. Dice, primero, la media de la distribución muestral de la media de la distribución muestral de la media es igual, o sea, X doble techo es igual a la media de la población. Y eso lo dijimos, ya lo vimos. B, la dispersión de la distribución muestral de las medias es menor que la dispersión de los valores de la población.
Conforme se incrementa el tamaño de la muestra, se reduce la dispersión de la distribución muestral de las medias. La dispersión más o menos es lo que se ve en estas imágenes. Vea que aquí tenemos una distribución de la población. Para hacerlo un poco más hacia arriba. Ok, aquí está. La distribución de la población viene de graficar esto de acá. Solo tengo personas que ganan $7, $8 y $9. Y vea que solo tengo 3 columnas. La distribución muestral de las medias es de graficar esto de acá. Ahí tengo 4 medias muestrales donde tengo $7, $7.50, $8 y $8.50. Esta es la media calculado en esta tabla. Aunque en los dos llegamos al mismo valor, es un poco lo que nos decía ahora la teoría de que la distribución de la población, ¿verdad? Esto de acá, es más amplia o tiene más dispersión que la distribución muestral de las medias. En la teoría lo decía la distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución de probabilidad normal. Esta, no tanto, pero tiene forma de campana y se aproxima a la distribución muestral. Esta, por ejemplo, no, ¿verdad? Esa no tiene forma de campana. Y vea cómo está así, ahí se cumple ese principio. Y esto que está aquí abajo, yo lo hice, es que lo hice con Excel. En teoría esto es esto y esto es esto. Es como lo mismo, solo que hecho con Excel. ¿De dónde grafiqué? ¿Dónde grafiqué aquí? Tomé los valores de acá arriba y de dónde grafiqué aquí, tomé los valores de acá. Les puse este mismo color verde como estaba en el libro y demás. Ok. Bueno, C. La forma de la distribución muestral de la media y la forma de la distribución de frecuencias de los valores de población son diferentes. Sí, esta forma es diferente de esta. Ya lo vimos, pero esta forma es diferente de esta. La distribución muestral de las medias tiende a adoptar más forma de campana y aproximarse más a la distribución normal. Se parece más a una campana esto de acá, distribución muestral de las medias, que esto de acá. Se cumple la teoría. Ahora sí, el teorema del límite central o teorema central del límite. Perdón. Dice, su aplicación a la distribución muestral de medias permite utilizar la distribución de probabilidad normal para crear intervalos de confianza, que vamos a ver la otra semana, de la media poblacional y llevar a cabo pruebas de hipótesis. Lo vamos a ver la próxima semana. Eso es llegar y decir, intervalo de confianza en la media poblacional de mu, no vamos a establecer un valor fijo, sino un intervalo de confianza. Podemos asegurar en un tanto por ciento, generalmente vamos a escuchar mucho en un 95%, por ejemplo, que el valor de la media poblacional, porque usted no está midiendo la media poblacional, usted no va a ir a medir a toda la población, todo el lote, todas las personas, a todas las piezas. Usted va a inferir sobre la muestra y a establecer pruebas de hipótesis donde vamos a tener hipótesis nula o hipótesis alternativa y ya sea que se acepta o ya sea que se rechaza o una u otra.
El teorema del límite central hace hincapié en que en el caso de muestras aleatorias grandes, grandes subjetivo, aquí estamos hablando idealmente por encima de 30, la forma de la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución de probabilidad normal. La aproximación es más exacta en el caso de muestras grandes que en el de muestras pequeñas. Eso que explica aquí es lo que estamos viendo acá. Distribuciones muestrales cuando es de 2, cuando es de 6 valores, 6 valores de muestra, cuando es de 30. Vean cómo en 30 ya todos obtienen forma de campana, sin importar cómo es la distribución de la población. Esta es una de las conclusiones más útiles de la estadística. Ahí lo voy a así subrayar. Permite razonar sobre la distribución de las medias muestrales sin ninguna información acerca de la forma de la distribución de la población en la que se toma la muestra. En otras palabras, no nos interesa o no nos va a estresar conocer cómo es la distribución de la población si sí vamos a saber por el teorema del límite central cómo se va a comportar el muestreo cuando tenemos 30 valores o más. Y eso es un elemento poderosísimo. En otras palabras, el teorema se cumple en el caso de todas las distribuciones. Teorema del límite central. Si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal. La distribución muestral de la media, lo que vemos aquí, ¿verdad? O sea, visualmente creo que lo tenemos clarísimo. Vea que ya a partir de n igual 6 ya se empiezan a ver campanas, pero no tan precisas y exactas ya cuando estamos en n igual 30. Si la población obedece a una distribución normal, entonces en el caso de cualquier tamaño de muestra, la distribución muestral de las medias también será de naturaleza normal. Si la distribución poblacional es simétrica, pero no normal, ¿verdad? Digamos, esta es simétrica, pero no normal porque sus dos mitades son iguales. Esta es simétrica, pero no normal, sus dos mitades son iguales. Se verá que la forma normal de la distribución muestral de las medias se presenta con muestras tan pequeñas como 10. Bueno, aquí no nos enseña 10, nos enseña 6, pero vean 6 como ya vemos o empezamos a ver la campana como tal. Por otra parte, si se comienza con una distribución sesgada o con colas anchas, quizás se requieran muestras de 30 o más para observar la característica de la normalidad, como en estos casos. Esto especialmente, que empieza, vea cómo le cuesta agarrar la forma, pero ya en 30, ahí está la normal. Observe la convergencia hacia una distribución normal sin que importe la forma de la distribución de la población. La mayoría de los especialistas en estadística consideran que una muestra de 30 o mayor es lo bastante suficiente, lo bastante adecuado para aplicar el teorema del límite central. Entonces ya sabemos que con 30 estamos bien. Aquí viene un ejercicio grandecillo, vamos a ver. Dice, Ed Spence fundó su negocio de engranajes. El negocio creció a lo largo del tiempo y ahora cuenta con 40 empleados. La empresa encara algunas decisiones importantes relacionadas con la atención médica de su personal. Antes de tomar una decisión definitiva sobre el programa de atención médica que va a comprar, Ed decide formar un comité de 5 empleados. Se pedirá al comité que estudie el tema del cuidado de la salud y haga alguna recomendación sobre el plan que mejor convenga a los empleados. Ed cree que el punto de vista de los empleados más recientes, los que tienen menos tiempo, en relación con el cuidado de la salud, difiere de los empleados con más experiencia. En otras palabras, los jóvenes piensan diferente de los mayores, de los más viejos, o los de mayor edad. No nos dice. Si Ed selecciona al azar este comité, ¿qué puede esperar en términos del promedio de años
que llevan con expense los miembros del comité. ¿Cuál es la forma de la distribución de los años de experiencia de todos los empleados? O sea, la población en comparación con la forma de la distribución muestral de la media. Los tiempos de servicio, redondeados al año anterior, de los 40 empleados que actualmente están en nómina en expense. Son los siguientes. Entonces dicen, tenemos 40 empleados. Y ahí está, ¿verdad? El empleado número 1 tiene 11 años, el 2, 3 años, y así sucesivamente. 40 en total. ¿Cuál es la media poblacional? Es el promedio de todos ellos. O sea, la media anda en casi 5 años, 4.80. Pero vemos que tenemos un empleados de un año apenas. Y tenemos unos empleados de 16, 18 años. Esto que vemos acá es la distribución. ¿Cuántos empleados y cómo lo hacemos? Con una fórmula de Excel de contar sí. Contar sí de toda esa columna de datos, ¿cuántos hay de valor cero? O sea, son los que no han llegado ni a un año. Puede tener un mes, 2 meses, 3 meses. Hay 3. ¿Cuántos empleados tienen un año? Hay 6. ¿Cuántos empleados tienen 2 años? Hay 9. Y así sucesivamente. El empleado con más tiempo es de 19. Ya de 20 no hay nadie ni superior. Muy bien. Esta imagen de acá, o esta gráfica, nos muestra la nómina, la planilla de la empresa en función de qué es lo que vemos acá. De ahí vemos una asimetría positiva muy marcada, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría de empleados están en los primeros años. Y luego tengo hacia cola derecha algunos grupos, vea que son de 1, de los empleados que tienen más años. Es la característica de la población de esa empresa. El comité dice que va a seleccionar 5 empleados. De ahí, esto es como lo que hicimos en aleatorio simple, ¿verdad? Sacar 5. Entonces, no nos está diciendo quién, eso lo podríamos hacer con nombre, pero aquí entonces un empleado que tiene 2 años, uno que tiene 11, uno que tiene, y así sucesivamente. ¿Cuál es la media muestral nos tocó de ese comité? 8.2 años. Está muy lejos de la media poblacional. Luego dice, la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población, ¿verdad? Aquí es que se me movió esto. O sea, la diferencia entre X techito y mu recibe el nombre del error de muestreo. Aquí tenemos un error bastante grande. Ahora bien, si yo calculo cuántos comités, cuántas combinaciones de comité con personas distintas puedo sacar en función de 40 empleados con una muestra de 5, un comité de 5, combinar. Me dice que hay 658.008 opciones de 5 empleados distintos. Bueno, aquí se empieza a hacer con 25, bueno, no vamos a hacer 658.000 solo para detectar que estos dos nos van a dar igual. Aquí lo hacemos con 25, de hecho aquí abajo, bueno, vamos por partes. Aquí lo hacemos con 25, calculamos la media muestral de cada uno de ellos, o sea, el promedio, 25 comités, y la media de las medias de esos 25 me da 5.94. Ya me empiezo a acercar, me alejo del 8.2, ya me empiezo a acercar al 4.8. Esto es para poder graficar y ver esto igual, ¿verdad? Pero en 25. En esta de aquí abajo, datos de la muestra, ya toma muchísimo más cantidad de valores. Entonces, aquí lo que hace es tomar, obviamente eso es una imagen, y al final la media muestral
de esas imágenes, 3.95 y todos ellos, llega a calcularse y a dar un valor de 4,67. 4,67 ya está muy cerca a 480. Conforme más nos acercamos a todos los posibles combinaciones, más nos vamos a acercar al valor exacto de la media poblacional. Observe que la media de las medias, X doble techo, de 4,67 se encuentra muy próximo a la media poblacional de 4,8 en función de, ¿verdad? De tener mayor muestreo como tal. Y ahí no tengo todo, pero porque sería una imagen inmensa y un montón de datos, no necesitamos tampoco tanto nivel de precisión. Vean que ya con 25 grupos ya nos estaba dando una precisión adecuada. Razón de tomar decisiones, la precisión de 25 es bastante adecuada, pero ya la precisión de solamente un grupo no, está bastante lejos. Eso es de las cosas que hay que tener cuidado. Depende mucho cómo se comporta la población como tal. Ok. Uso de la distribución muestral de la media. Dice, el análisis anterior, perdón, reviste importancia, pues la mayoría de las decisiones que se toman en los negocios tienen como fundamento los resultados de un muestreo. Se toma una muestra de esta población y se quiere saber si el error de muestreo, es decir, la diferencia entre el parámetro de población y la muestra estadística, se debe al azar. O la diferencia no es un error de muestreo aleatorio y por tanto una diferencia estadísticamente significante. De acuerdo con los conceptos que se analizaron, es posible calcular la probabilidad de que la media de una muestra se encuentre dentro de cierto margen. Y ahí vamos a empezar a hablar de rangos. La próxima semana ahondamos en eso. La distribución de muestreo seguirá la distribución de una probabilidad, seguirá la distribución de probabilidad normal con dos condiciones. Número uno, cuando se sabe que las muestras se toman de poblaciones regidas por la distribución normal, en este caso el tamaño de una muestra, no hay problema. Puedo agarrar de 5, de 10, cuando se desconoce la forma de la distribución o se sabe que no es normal, pero la muestra contiene por lo menos 30 observaciones. En este caso, el teorema de límite central garantiza que la distribución muestral de la media sigue una distribución normal. La fórmula para determinar el valor de Z va a ser X menos mu entre sigma. Necesito conocer media poblacional y desviación estándar de la población. En esta fórmula, X es el valor de la variable aleatoria, mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar. Sin embargo, esto se me movió aquí. Sin embargo, es porque en Excel no he logrado llegar a sacar el X techito. Tiene que haber forma, ¿verdad? Yo es que soy un chapa. Sin embargo, la mayor parte de las decisiones de negocio se refieren a una muestra, no a una sola observación. Así, lo importante es la distribución de la media muestral en lugar de X, el valor de una observación. Este es el primer cambio en la fórmula. El segundo consiste en emplear el error estándar de la media de n observaciones en lugar de la desviación estándar de la población. Es decir, se usa sigma entre raíz de n en el denominador en vez de sigma. Por consiguiente, para determinar la probabilidad de una media muestral con rango específico, primero aplique la fórmula para determinar el valor de z correspondiente. Ven cómo esta imagen o esta fórmula evoluciona a esta. Cálculo del valor z de la media muestral cuando se conoce la desviación estándar de la población. Cuando no se conoce, vamos a usar algo que se llama test student. Lo vemos la otra semana. Y vean que esto de abajo, sigma entre raíz de n, no sé si recuerdan cuando usamos el complemento de análisis de datos de ¿qué me hizo? Estadística descriptiva. Cuando usamos este complemento, que él me daba un montón de valores.
eh, kurtosis, asimetrías, debajo de la media, él calculaba un valor que se llama el error muestral. Y la fórmula de eso es esto que vemos aquí, sigma entre raíz de n. Lo que se conoce como el error estándar. El error estándar de la media de n observaciones. Y aquí vienen unos ejercicios para entender, bueno, un ejercicio para entender y aplicar el concepto. Dice, el Departamento de Control de Calidad de Cola Inc. conserva registros sobre la cantidad de bebida de cola en su botella gigante. La cantidad real de bebida en cada botella es de primordial importancia, pero varía en una mínima cantidad entre botellas. Clásico, uno va al súper y ve las botellas con diferentes valores, diferentes llenados. La empresa no desea llenar botellas con menos líquido ni con más. Pero bueno, dice aquí con menos líquido, pues tendría problemas en los que se refiere a la confiabilidad de la marca. Ir al supermercado y encontrarse con botellas con menos producto, ¿verdad? Por otra parte, no puede colocar líquido de más porque afecta el llenado, lo cual afecta la producción. Los registros indican que la cantidad de bebida de cola tiene una distribución de probabilidad normal. La cantidad media por botella es de 31,2 onzas y la desviación estándar de la población es de 0,4 onzas. Hoy a las 8 de la mañana el técnico de la calidad seleccionó al azar 16 botellas de la línea de llenado. Muy bien. La cantidad media de bebida de las botellas es de 31,38. O sea, agarró y calculó la media del líquido. Es un resultado poco probable. Debería ser 31,2, 31,38. Es probable que el proceso permita colocar demasiada bebida en las botellas. En otras palabras, es poco común el error de muestreo de 0,18 onzas. Vamos a ver. Dice, utilizando los resultados para determinar la probabilidad de seleccionar una muestra de 16 N botellas de una población normal con una media de 31,2 que se calculó, se le sacó 16 botellas, calculó la media del producto y una desviación estándar de la población y encontrar que la media muestral sea de 31,38. Apliqué la fórmula para determinar, ¿verdad? Quizás cuál es la probabilidad de 31,38, la media de la población es 31,2, la desviación estándar 0,4 y el n es 16. El valor de z, que es un valor de tabla que nos está dando a través de esta fórmula, x menos mu entre, ok, 1,8. Ahí en el Excel está calculado, ¿verdad? Si yo le doy si le doy F2, vea que él me calcula los dos de arriba, los restados, entre sigma dividido entre raíz de n. 1,80. Eso es un valor de probabilidad de tabla. Dice, el numerador de esta ecuación es 31,38 menos 31,20, ¿verdad? Entonces, 0,18 es el error muestral. Esto que hemos visto arriba. ¿Por qué error muestral? Es el diferencial entre la media de la muestra versus la media de la población. El denominador, sigma entre raíz de n, nos da el error estándar de la distribución muestral de la media. Dice, así los valores z expresan el error muestral en unidades estándar, es decir, error estándar. Si nos vamos a una tabla estadística, como la que está atrás de los libros, y buscamos este valor de z, en esta, por ejemplo, nos dice que 1,80, el valor es de 0,4641 de esta región. Eso significa que estamos ante una tabla que nos debe mostrar algo así, ¿verdad? Eso ya yo lo he explicado muchas veces. Y entonces me está dando únicamente esa región. Para calcular eso con Excel, uso la fórmula de distribución normal estándar y le pongo los
los valores que necesito, en este caso 1.80, y vean que le resto 0.5 porque la fórmula de Excel me da toda el área. Y para que esté igual que esa tabla, le quito la mitad del área. O sea, aquí hay un 0.5 que la tabla no me da, pero que Excel sí, y entonces se lo quito para que el valor me dé exactamente igual, según la flechita. Y esto me da una probabilidad de, o región de rechazo. ¿Cómo se calcula? Es muy fácil, ¿verdad? Yo tengo 0.5 acá y tengo 0.5 acá. Si a 0.5 yo le resto esto, y la diferencia es este pedacito, 0.03, casi un 4%, ¿verdad? Casi 0.04. Dice, no es probable, menos del 4%, 3.59 de probabilidad, que seleccione una muestra de 16 observaciones de una población normal con una media de 31.20 y una desviación estándar de 0.4 y determine que la media de la muestra es igual o mayor a 31.38. Estas son las botellas que se han estado llenando de más en este proceso. Es muy poco, ¿verdad? Bueno, muy poco entre comillas. Hay casi un 4%. Debería de ser todavía mucho menos, pero el diferencial de 31.38 y 31.20 no es tanto. La conclusión es que en el proceso se vierte demasiada bebida de cola en las botellas. En un 4% de las botellas está de más. El técnico de control de calidad debe sugerir la reducción de la cantidad de bebida en cada botella. No solo la reducción, porque si usted lo que tiene que buscar es estabilizar este proceso para que se comporte una cosa así a la hora de llenar, que se llene bastante cerca del valor nominal y no tan lejos como lo muestra en la de abajo. Básicamente son ajustes que hay que hacer en producción. Bueno, ya esos serían cursos más avanzados cuando entremos en elementos propios de producción y otros rollos. Este 0 punto, esto está calculado aquí, ¿verdad? Lo que yo les decía, 0.5 menos ese valor, y entonces ahí nos da el 3.59 si multiplico por 100. Esto que acabamos de ver, esto que se acaba de explicar, es la base potente de todo lo que es pruebas de hipótesis en función de asegurar por medio del teorema límite central que en el análisis muestral, cuando la muestra ya por encima de 10 se empieza a ver, pero con 30 estamos seguros, tenemos el comportamiento de una distribución normal y con ello podemos aplicar todo este tipo de fórmulas a nuestros análisis. Reitero, es de los enunciados, de los teoremas más poderosos que tiene la estadística y que, bueno, a lo largo de los diferentes cursos y como ingenieros nos vayamos desarrollando, vamos a ver la importancia y el peso que tiene esto.